Conferencia a cargo de Elizabeth Londoño, ingeniera civil de la Universidad Nacional de Colombia, con más de 6 años de experiencia en la industria del cemento y del concreto. Actualmente se desempeña como coordinadora técnica nacional para Cementos Argos. Me gustaría que explorar un poquito el público que tenemos hoy. ¿Quiénes son estudiantes de ingeniería en este momento? ¿Y quiénes son profesionales de ingeniería civil? Arquitectos y otras profesiones, el resto. Les voy a contar antes de iniciar una historia y es un poquito de por qué estoy aquí hoy. Hace como 4 años y medio mi jefe me dijo: Eli, necesitamos que des una conferencia en Expo Camacol. Y yo, perfecto. Yo pues para ese entonces respiraba concreto, comía concreto, dormía concreto, todo en concreto, pero digamos que no relacionaba mucho el concreto con otros temas, de hecho pues la industria de la construcción en general. Entonces yo le dije: listo jefe, ¿de qué voy a dar la conferencia? Yo me imaginaba pues de algún tipo de concreto, de cemento, algo así, pero mi jefe me dice: Eli, de sostenibilidad en la industria. Y yo, sostenibilidad, palabra muy de moda, pero muy desconocida por mí en ese momento. Entonces, la primera imagen que se me vino a la cabeza cuando me dijeron sostenibilidad era un arbolito, como el que pintábamos en el colegio, así como de verde, con manzanitas, muy verde. Pero empecé a explorar el tema porque tenía el reto de dictar esa conferencia de la sostenibilidad. Y me encarreté mucho con el tema porque me di cuenta que la sostenibilidad es un concepto que cobija muchísimas cosas, es muy completo y me apasioné. Entonces por eso hoy estoy aquí y hoy vamos a hablar de la sostenibilidad y cómo la industria, digamos que le ha hecho frente a la sostenibilidad y sobre todo la industria de la construcción, que todos tenemos pues el paradigma de que no es tan verde, pero hoy vamos a ver que sí es verde. Cuando tenemos, digamos que las ciudades y el desarrollo de las ciudades hoy, digamos que es muy importante para la sociedad, que es un pilar importante en la sostenibilidad, pero digamos que también son el causante o tienen una gran responsabilidad en el tema del cambio climático. Hoy el desarrollo de las ciudades, a pesar de que ocupan solo el 2% de la superficie terrestre, consumen el 78% de la energía mundial y producen más del 60% de CO2 en el mundo. O sea, tenemos un reto grande en el tema del desarrollo de las ciudades y gran parte de este desarrollo de las ciudades viene de la construcción. Entonces ahí es donde tenemos pues un reto importante. De acuerdo a UN Habitat, que es una organización de la ONU, dice que en el 2030 vamos a tener alrededor de 80 billones de metros cuadrados de construcción alrededor del mundo. Es un gran número, pero ¿cómo digerimos ese número? Eso significa que vamos a tener para el 2030 el 60% más de lo que hoy tenemos construido, el 60% más. Es mucho, porque hoy hay demasiados metros cuadrados construidos y vamos a tener el 60% más. Entonces digamos que aquí pues tenemos un concepto que creo que ustedes ya lo saben, lo han leído, y es qué estamos haciendo y qué tenemos que hacer en la industria para mitigar todos los impactos que causamos. Usamos recursos naturales, usamos el agua, consumimos energía, depositamos muchísimo. Entonces tenemos un reto en materiales, en cambiar la forma de hacer las cosas, en innovar la forma de hacer las cosas. Entonces digamos que tenemos que empezar a pensar en esos materiales que tenemos un poquito en la cabeza, grises, cemento, concreto, madera, y empezar a reflexionar acerca de los impactos que estos materiales tienen durante su producción, pero también durante su ciclo de vida. Entonces, voy a hablarles del cemento. Resulta que el cemento es el segundo, me siento como rígida con estos micrófonos. El
El cemento es la materia prima con la que hacemos el concreto y el concreto después del agua es el segundo material más usado en nuestro planeta. ¿Eso qué significa? En el 2014 la producción de cemento en el mundo fue de 2.310 millones de toneladas. Para ese año teníamos 7.400 millones de habitantes en el mundo. Eso significa que cada hombre, mujer y niño en el planeta carga a sus espaldas 7 sacos de cemento. O sea, 7 sacos de cemento es una producción muy grande de un material que es muy usado en el planeta. Pero ¿qué pasa con ese material? ¿Qué pasa con el cemento? Resulta que para no irnos como a mucha profundidad en la producción del cemento, el cemento en su producción utiliza 2 materias primas principales, la caliza y la arcilla. Entonces ahí estamos utilizando recursos naturales, no renovables. Y esa materia prima la tenemos que quemar y tenemos que generar altas temperaturas. ¿Cuánto? Alrededor de 1.400 a 1.500 grados centígrados. ¿Para qué? Para que se me creen todas esas propiedades que hacen el cemento un material hidráulico, un material que reaccione con el agua y que me dé esa fortaleza que necesitamos para desarrollar las ciudades. Entonces, en esa quema, para generar ese clínker que necesitamos para poder producir ese cemento, se genera un gran porcentaje de CO2. Hoy, la industria del cemento es la causante por el 5% de emisiones de CO2 en el mundo. Eso es mucho para un solo material, pero preocupante. Pero también tenemos otra perspectiva, y esta perspectiva es muy importante porque yo creo que aquí en este evento y durante todo el congreso que vamos a tener, y no es la primera vez que lo oyen, tenemos que evaluar el ciclo de vida en la construcción sostenible, ¿cierto? Y el ciclo de vida no solo es en la producción, también es en su vida útil. ¿Conocen estructuras milenarias en concreto? ¿Las hemos oído mencionar? ¿Milenarias? No. No hay estructuras milenarias en concreto, de más de 100 años, de más de 200. Sí hay. Hay estructuras milenarias en concreto. Entonces sí, la industria del cemento es el causante del 5% de emisiones de CO2, pero este concreto también es durable y eso lo debemos tener en cuenta en el ciclo de vida de las estructuras. Voy a hacer como un símil de un material, una botella de agua. Una botella de agua se produce y en su producción no genera las emisiones que genera una tonelada de cemento, obviamente. ¿En cuánto tiempo me consumo yo la botella de agua? ¿En 1 minuto? 5 minutos, máximo 10 minutos. Ese material ya está consumido y ya se desecha y ya cumplió su ciclo de vida. Pero si empezamos a evaluar el concreto y a compararlos con otros materiales en todo su ciclo de vida, la perspectiva de este impacto cambia. Y es por eso que la responsabilidad de la industria empieza a ser no solo en su proceso productivo, pero también acompañar en todo el proceso de colocación y de construcción para que las estructuras sean duraderas. Más positivo el panorama. En los próximos 20 minutos les voy a dar un contexto histórico de lo que ha hecho la industria cementera para combatir el cambio climático, qué es el CSI y qué busca, el Low Carbon Technology Partnership Initiative y qué busca, y finalmente les voy a dar un contexto de lo que yo sé desde mi compañía que estamos haciendo. Entonces, me gustó para iniciar poner el contexto histórico un punto de referencia y es la COP21. Creo que todos sabemos que tenemos una meta gigante que fue en el 2015, que tuvimos muchos países participantes y comprometidos con el cambio climático. Antes de la COP21, la industria cementera tenía muchas iniciativas, digamos que muy particulares, muy individuales. Y adicional a eso también teníamos el Cement Sustainability Initiative, que ya les voy a contar qué es. Entonces, pero aunque estábamos trabajando, digamos que la COP21 fue un punto de partida para realizar acciones concretas con metas concretas y también fue el punto de partida donde se presentó el Low Carbon Technology Partnership Initiative, que ya les voy a contar qué es,
y donde se empezaron a realizar acciones concretas y medidas para la industria del cemento. Este es el CEME Sustainability Initiative. Está compuesto por 25 compañías productoras de cemento alrededor del mundo, son 30% de la producción del cemento en el mundo y operación en más de 100 países. ¿Qué busca? Busca combatir el cambio climático en la producción, el uso de combustibles alternativos, la seguridad y salud de los empleados, las emisiones, el reciclado de concreto y la gestión cementera. Dentro del CEME Sustainability Initiative hay algo muy interesante y es, como lo vimos ahorita en LEED, lo que no se mide no se puede controlar. No sabemos cómo estamos, entonces no sabemos para dónde vamos. No sabemos si estamos bien o estamos mal. Entonces, hay una propuesta que es Getting the Numbers Right, y es recoger toda la información de la industria cementera, de todas esas compañías que están haciendo parte de la misma manera, sistemática, normalizada y vigilada por un tercero, y ver cómo es el estado del arte hoy en cuanto a CO2, energía y demás, uso del agua y todas esas variables que impactan la industria cementera. Entonces, lo primero que se hizo fue medir. Y hoy tenemos una base de datos gigante que busca medir para poder ¿qué? Para poder ser mejorado. Entonces, es la base de datos de CO2 energía más grande de cualquier otra industria. Entrega datos uniformes, precisos y verificados. Usa un protocolo común para transparencia y medición y finalmente es gestionado por un tercero. Además, tiene una hoja de ruta tecnológica. ¿Qué es esa hoja de ruta tecnológica? Digamos que en el CSI buscamos explorar esas nuevas tecnologías que se desarrollen en la industria para poder implementarlas en nuestro proceso y mejorar nuestros procesos y disminuir nuestros impactos. Eso básicamente es la hoja de ruta tecnológica. Apunta muchísimo a la gran meta del COP21, que es que la temperatura global al 2050 esté por debajo de los 2 grados centígrados. Esta hoja de ruta tecnológica tiene una gran meta al 2050, tiene también meta cada 10 años muy clara, pero esas metas están enfocadas en 4 puntos fundamentales: en eficiencia energética, en el uso de combustibles alternativos, en la sustitución de clinker. ¿Qué es la sustitución de clinker? Yo en la producción de cemento tengo que usar clinker. El clinker es lo que yo quemo, pero yo puedo usar otras adiciones que me ayudan a disminuir ese porcentaje de clinker. Entonces, si yo uso adiciones y uso menor clinker por tonelada de cemento, eso quiere decir que voy a tener un ahorro significativo en disminuciones de CO2 por tonelada. Y finalmente, el Carbon Cure. Este es algo que están haciendo, que estamos en pañales, pero que busca Carbon Capture, perdón. Lo que hace es, listo, estamos emitiendo CO2 en la producción, pero esa emisión de CO2 se puede capturar con diferentes sistemas, algas y otros sistemas, antes de que salga a la atmósfera. Entonces, eso es un gran desarrollo al que la industria le está apostando muchísimo para evitar que impacte en el cambio climático. ¿Cuál es la meta final? La meta final está en números. Al 2050 vamos a tener, obviamente, mayor producción de concreto, pero digamos que nuestra eficiencia térmica va a estar mucho mejor. Hoy tenemos 3.500 megajoules por tonelada y la idea es que al 2050 tengamos 3.200. Los combustibles alternativos, hoy usamos carbón. El carbón quema mucho y produce mucho CO2. Entonces, el uso de combustibles alternativos me ayuda a disminuir el uso del carbón, tengo que explotar menos y me reduce emisiones de CO2. Ahorita les voy a poner algunos ejemplos de esos combustibles. Mejorar la rata de clinker versus cemento, lo que les contaba ahorita, disminuir porcentaje de clinker por tonelada de cemento. Y finalmente, que las emisiones netas, el consumo neto de CO2 por tonelada, las emisiones sean de 420 kilos, hoy tenemos en 650. Esto es a nivel mundial en el CSI. En el COP21, como les dije ahorita, hay un Low Carbon Technology Partnership Initiative y lo presentan
ciertas compañías, son 16 de estas compañías de las grandes que están en el CSI. Es una iniciativa liderada por el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible. Estas son las compañías a las que pertenecen y lo que ellos se enfocan básicamente es aterrizar en números y apuntarle a estrategias muy determinantes para disminuir el CO2. Que es, vamos a disminuir el CO2 en 1 gigatonelada para el 2030. Eso quiere decir que es casi que lo mismo que el total de emisiones que tenemos en Alemania. Los puntos importantes de esta propuesta son el cubrimiento de la base de datos. Hay una potencia, un país que todavía no está incluido en esta base de datos y es China. Y China, pues sabemos que representa más o menos la mitad de la construcción que hoy tenemos. Entonces, la gran meta es que China haga parte para poder tener una base de datos amplia. Eficiencia energética, el contenido del clinker, la cadena de valor completa. Es incluir a los constructores, es que la industria no se quede en la puerta de entrega, no se quede en la mixer, sino que vaya mucho más allá y entre en los procesos constructivos y acompañe los procesos constructivos, que genere nuevos productos y que pueda garantizar que ese ciclo de vida y que todo el esfuerzo que hacemos durante la producción para disminuir ese impacto no se rompa durante la construcción. Nosotros sabemos que hoy hay buenas prácticas y malas prácticas. Y hay malas prácticas porque hay veces llega el concreto y no lo vibramos, no lo curamos, no lo cuidamos y finalmente todo ese esfuerzo que hacemos en la producción se rompe en la construcción. O también desde la especificación del mismo producto. Especificamos productos que no son los ideales para esa estructura o para ese ambiente al que va a estar sometido o para esas diferentes situaciones. Entonces la idea es ir un poco más allá y evaluar las diferentes iniciativas del sector. ¿Qué estamos haciendo en Argos? Hoy estamos orgullosos de ser los líderes mundiales en la industria de materiales de la construcción. Tenemos el primer puesto en el Dow Jones Sustainability Index. Somos la empresa que más ha reducido la intensidad de emisiones de CO2, hemos reducido 7% anualmente. Estas son nuestra meta, la meta de la compañía del año 2025. Hoy tenemos el 29% de kilogramos de CO2 de emisiones y la idea es que el 2025 tengamos el 35% menos. Tenemos el 18%, tenemos para el 2025 que lograr el 18% de sustitución de combustibles alternativos, bajar el consumo calórico y el consumo eléctrico. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Cuando nosotros estamos en la casa y estamos cocinando algo, cuando tapamos la olla estamos usando el mismo calor, pero tapar la olla nos acelera el proceso. Entonces esa es la diferencia, estamos utilizando la misma energía que tenemos que reducirla, pero también estamos optimizando el proceso de generar energía calórica. Y finalmente el uso de materiales alternativos. Hoy en el mundo encontramos materiales que son subproductos de otra industria, como las cenizas, como las escorias, como otros materiales naturales, puzolánicos, que antes se disponían y se botaban y que hoy los utilizamos para producir concreto y cemento en vez del cemento. Entonces eso ayuda a disminuir mucho el porcentaje de CO2 en la producción del material. Esto es lo que tenemos en la reducción de CO2 por toneladas de material cementante. Esto es lo que hemos venido trabajando. Hemos disminuido desde el 2006 al 2015 el 24%. Y en consumo de agua hemos disminuido del 2012 al 2015 el 39%. Estos son algunos de los combustibles alternativos que usamos. Había un depósito gigante, digamos que era un problema para las ciudades que no sabían dónde disponer las llantas y hoy estamos utilizando las llantas como reemplazo de combustibles alternativos en las plantas de cemento para el proceso de clinkerización. Argos, además, ha desarrollado ciertos tipos de concretos que impactan directamente o indirectamente en la construcción sostenible. Uno de ellos, creo que conocidos por muchos de los que están acá, es el concreto permeable.
El concreto permeable, como su nombre lo dice, permite que el agua pase a través de él. Entonces, ¿para qué se usa el concreto permeable? Cuando yo tengo una escorrentía superficial sobre una estructura, sobre el terreno, y yo cambio la superficie por una superficie completamente sellada, aumenta la escorrentía superficial. Entonces yo esa agua la tengo que disponer en un alcantarillado y llevarla a algún sitio de tratamiento de aguas. Pero cuando yo no modifico, teniendo mi estructura de rodadura, y no modifico la escorrentía superficial, sino que dejo que el agua se infiltre naturalmente y siga su proceso natural, pues entonces yo no voy a tener que usar la tubería que tenía que usar, o por lo menos no voy a tener que disminuir el diámetro de la tubería. Entonces eso es bueno en sistemas de construcción sostenible. En Estados Unidos hay un impuesto que tienen que pagar los constructores por cada metro construido que le cambiemos el uso. Entonces, si yo voy a necesitar construir un parqueadero al aire libre y yo le voy a cambiar ese uso al suelo porque le voy a poner una superficie de rodadura, entonces tengo que pagar ese impuesto. Con esta solución, ese impuesto ya no se tiene que pagar porque yo no le estoy cambiando el uso. O sea, esa agua se va a seguir infiltrando naturalmente y yo puedo usarla como un parqueadero o como otra solución. Les voy a mostrar. Este es un video de cómo funciona el concreto permeable. Esto es en el Centro Argos para Innovación que tenemos en Medellín. Estos son los parqueaderos del centro, incluso es un concreto de color permeable. Y lo que hacemos es construir una estructura sobre todo un sistema. Este concreto hace parte de un sistema, o sea, no se suministra con las condiciones o con las especificaciones de un concreto convencional de rodadura para una superficie peatonal o vehicular. Se tiene que evaluar como todo un sistema porque más que un sistema estructural de pavimentos, es un sistema hidráulico. Entonces tenemos que evaluar cuánta agua va a recibir y cómo la podemos evacuar. En este caso no lo hicimos para que se infiltre naturalmente al terreno como está concebido en otros sistemas, sino que aquí estamos recogiendo toda el agua que viene lluvia, que la recogemos a través del sistema que tiene abajo la estructura y la utilizamos en el edificio, en los baños. Entonces, si ustedes pueden ver, no hay ningún tipo de empozamiento aquí y es una solución muy sostenible para el mercado para poder reusar el agua o dejar que siga su flujo normal. Los usos de este concreto son múltiples y la verdad la creatividad aquí es importante. Lo hemos usado en canchas, en senderos peatonales de todo tipo, en senderos vehiculares, de cargas livianas. También lo podemos hacer para otro tipo de cargas, pero tendríamos que evaluar la estructura como tal. Estos son algunos de los proyectos. Este es el CAPI, el Centro Argos para la Innovación en Medellín. Este es el Parque Santander en Barranquilla. Y este es un proyecto en Cali, qué pena no les traje el nombre, pero es un proyecto que estamos haciendo en Cali que tiene todo un sistema para recolección de aguas. También les quería mostrar el concreto de color. ¿Por qué? Porque los concretos más claros, digamos que absorben menos energía, cuando los concretos oscuros absorben mucha energía. Yo no sé si ustedes han vivido o les ha tocado cuando van a la costa y se paran sobre el pavimento asfáltico y está muy caliente. Entonces, digamos, y de hecho el pavimento asfáltico ni siquiera se puede usar en túneles por el gran grado de ignición que este tiene. Entonces, cuando tenemos concretos con un color integral, tenemos muchos beneficios. Primero, cuando usamos colores claros, en este momento tenemos una carta de colores, pero puede ser tan amplia como ustedes la deseen porque podemos combinarla. Cuando usamos colores claros, y les quiero mostrar especialmente esta estructura
aquí. Esta es la Universidad de los Andes. Es el edificio Enrique Cavelier. Cuando usamos colores claros no necesitamos tanto uso de iluminación al interior de la estructura. Y cuando usamos colores integrales, independientemente de que sea claro o no, estamos ahorrando en la pintura de la fachada, en el mantenimiento de la fachada. Digamos que hay muchos costos asociados, digamos que al uso de esos concretos, donde finalmente, aunque tenemos que hacer una inversión inicial en costo, a largo plazo estamos teniendo unas ganancias en el tema de mantenimiento de las estructuras y de durabilidad de las mismas estructuras. Esta también es la universidad, este es un sendero peatonal, es la Glorieta Santander en Cali, donde estamos utilizando espacios tanto vehiculares como peatonales. Hay otro concreto que nosotros llamamos concreto durable y no es porque los otros concretos no sean durables, sino porque el concreto está sometido a muchos agentes que lo pueden atacar y se puede dañar. Entonces, para nosotros el concreto durable es una solución sostenible, porque ya vimos que la durabilidad en el ciclo de vida evaluada es sostenibilidad. Entonces, son todos aquellos que son más fuertes a esos ataques a los que está sometido. No es lo mismo construir acá en Medellín que construir en la costa, por ejemplo. ¿Qué ataques puede sufrir el concreto? Principalmente, expansión por sulfatos. ¿Qué es la expansión por sulfatos? Hay sulfatos que están presentes en el agua, especialmente en las zonas costeras, o en las aguas residuales también pueden estar presentes para la construcción de plantas de tratamiento, de interceptor pues, de aguas residuales. Es muy importante evaluar. Cuando nosotros tenemos eso, los sulfatos entran a la estructura y reaccionan con un componente del cemento y generan un gel. Ese gel se expande y daña el concreto. Entonces es uno de los ataques que podemos encontrar aquí. Otro de los ataques es el ataque de cloruros. El ataque de cloruros se presenta y es dañino para los concretos que tienen acero de refuerzo, los concretos reforzados. Cuando nosotros tenemos una varilla adentro, el acero de refuerzo adentro, este ion cloruro puede entrar a través de sustancias, de aditivos o de aguas, especialmente pues en las zonas también costeras, y esas aguas entran con el ion cloruro y atacan el acero de refuerzo. Ese acero se corroe, se expande y empieza a desintegrar la matriz del concreto. Otro de los ataques que podemos encontrar en el concreto es la reactividad álcali agregado. En reactividad, este tipo de reactividad se presenta básicamente en dos tipos, álcali sílice y álcali carbonato. Y nuestra realidad en Colombia es que la mayoría de nuestros agregados es silicio y la mayoría de nuestros agregados es potencialmente reactivo. ¿Cómo funciona este ataque? Nosotros tenemos unos álcalis en los agregados reactivos que pueden ser silicios, que es el más común en nuestro país. Entonces tenemos un sílice reactivo que reacciona con el álcali del cemento. Entonces me empieza a formar un gel alrededor del agregado y ese gel es expansivo y también me empieza a desintegrar la matriz del concreto. Entonces afecta su durabilidad. Y finalmente la carbonatación que entra por difusión por un cambio de pH con el CO2. Entonces se me empiezan a ver esas manchas blancas que también me empiezan a desintegrar la matriz del concreto. Estos son algunos de los ataques. Hay otros ataques que encontramos con los materiales, con la materia orgánica y otros tipos de ataques, pero estos pues digamos que son los que más se presentan y los más agresivos. Este concreto durable lo que hace es guiar al constructor a identificar cuando tiene algún ataque. Entonces, hoy tenemos una norma de durabilidad de la industria de la construcción, es la NTC 5551. Esta NTC 5551 le dice al constructor o al diseñador, especificador, nos dice, bueno, si usted está en la costa y su concreto está expuesto a condiciones salinas, debe tener mínimo una relación agua-cemento de tanto en el concreto, debe tener un mínimo recubrimiento, debe tener ciertas condiciones desde la especificación para que eso se logre. Pero ¿qué tenemos hoy en el mercado? Hoy en el mercado pocos
Me atrevo a decir que cada vez más, gracias a Dios, pero todavía nos falta mucho por hacer, diseñadores estructurales y constructores estamos atentos a cuáles son esas condiciones que tenemos en el ambiente, ¿cierto? Entonces yo voy a diseño mi estructura y le pongo la resistencia al concreto con base en las solicitaciones de carga, pero resulta que esas condiciones del concreto me pueden cambiar si yo tengo otras solicitaciones de exposición. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros podemos tener un concreto que solo necesite una resistencia de 3000 por diseño estructural, pero si nosotros vamos a tener ese concreto expuesto a condiciones marítimas, salinas y otras condiciones adversas, nosotros a ese concreto lo tenemos que hacer menos permeable. ¿Por qué? Porque todas esas sustancias entran por los poros. Entonces, entre menos permeable sea el concreto, ese concreto va a ser más durable. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer menos permeable? Una de las formas puede ser disminuir la relación agua-material cementante. Cuando disminuimos relación agua-material cementante, ¿qué pasa con la resistencia? Sube. Disminuimos relación agua-material cementante, la resistencia sube. Entonces, la resistencia sube no porque necesite esa resistencia para cargar lo que tiene que cargar. Esa resistencia sube porque lo tenemos que hacer menos vulnerable a esos ataques a los que puede estar expuestos. Entonces, hoy no solo tenemos que evaluar las solicitaciones de carga del material, sino los ambientes a los que va a estar expuesto para poder prolongar esa vida útil de esa estructura. A mí, hace 2 años, me llamó una empresa de diseño estructural, dedicadas al diseño de micro y macrocentrales hidroeléctricas. Y me dijeron, Eli, tenemos un problema en los concretos del dique porque en menos de 3 años se comió todo el recubrimiento, o sea, está expuesto el acero con un recubrimiento de 10 centímetros. 10 centímetros de recubrimiento y en menos de 10 años ese concreto ya no existía. O sea, ya toda la estructura se había visto afectada. Entonces la durabilidad se ve afectada. Cuando empezamos a revisar, efectivamente era un bloque gigante de concreto, era un concreto masivo que hicieron todos los procesos de control de temperatura y demás por su tamaño, pero no tuvieron en cuenta esa pequeña variable. ¿A qué va a estar expuesto? ¿A qué va a estar expuesto? Entonces, claro, con un concreto de 4000 les daba perfecto, no necesitaban más resistencia, pero sí necesitaban finalmente más resistencia y proteger esa superficie que iba a estar expuesta a un tema de cavitación importante. Estos son, digamos que algunas de las características de este concreto por durabilidad. Tiene una baja permeabilidad del agua con una profundidad de penetración de menos de 30 milímetros. Esto se mide con la norma NTC 4483. Tiene una máxima expansión por sulfatos, medida de acuerdo a la norma STMS 1012. Y esta norma va muy amarrada a la STMS 1157, que es en la que tenemos hoy. Antes la norma de cemento cambió. Antes los cementos se especificaban por desempeño y hoy, antes de los cementos se especificaban por tipo, de acuerdo a su composición, y hoy se especifican por desempeño. Años antes, nosotros teníamos, digamos que nuestra norma colombiana basada en una norma internacional que es la ACTMC 150. Esa ACTMC 150 nos decía cómo teníamos que hacer el cemento. ¿Cómo así? Nos daba la receta. Nos decía, usted para hacer un cemento tipo 1 necesita esto, esto, esto y esto, como la receta de la torta de la abuelita. Así tal cual. Pero digamos que la evolución de esa norma, y la evolución de esa norma es porque se adapta a las condiciones de cada región, no es americanizada, sino que se adapta a las condiciones de cada región, es la ACTMC 1157. Esta norma por desempeño permitía a cualquiera hacer el cemento que quisiera con los materiales que quisiera, pero eso sí, tenía que cumplir ciertas variables por desempeño. ¿Cómo así? Entonces yo tengo un cemento de altas resistencias iniciales, ya no tengo que cumplir con esas fases y utilizar ciertos materiales y cumplir con eso, sino que ya esa norma más o menos nos dice, usted verá cómo hace la torta, lo importante es que le sepa chocolate, ¿sí o no?
Entonces, lo importante es que tenga altas resistencias iniciales. Usted verá, eso sí, me lo tiene que demostrar. Me lo tiene que demostrar con unos ensayos de desempeño que se hacen. Entonces, el año pasado, nuestra norma colombiana se adaptó a esa norma americana por cementos por desempeño. Entonces ya no encontramos cemento tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, sino que encontramos de cementos de altas resistencias iniciales, cementos de bajo calor de hidratación, de modelado de calor de hidratación, de acuerdo a los ambientes a los que va a estar expuesto. Entonces, esta norma es muy amarrada a esa. ¿Por qué? Porque esa norma también se cura en salud. Antes, la norma pasada decía, listo, usted para expansión a sulfatos necesita hacer un ensayo de 16 días. Ya no. Ya la industria se tiene que preparar y demostrarle a la industria de la construcción que tenemos ensayos de más de 6 meses. En este caso, hay un ensayo de 6 meses, incluso hay otro de 1 año. Son ensayos más exigentes que apoyan a la industria de la construcción porque se curan pues, en salud y que nos ayudan a nosotros, la industria de cementera y concretera, a prepararnos más para este tipo de concretos por desempeño. Y finalmente, esta es la permeabilidad de ion cloruro, es la resistencia a la plantación a ion cloruro, que en este concreto sería baja. Entonces, hoy queremos hacer una obra durable que va a estar sometida a algunos agentes externos y tenemos esta solución de concreto durable. Y para finalizar tenemos una condición. Este concreto durable mínimo tiene que tener una relación agua-cemento de 0.4, porque si tiene relación agua-cemento mayores quiere decir que es más poroso, es más susceptible a todos los agentes que lo puedan atacar. Pero no es solo usar ese concreto. Para usar ese concreto, como les decía ahorita, tenemos que revisar bien desde la especificación su proceso de control, de producción, de control, de colocación y finalmente de mantenimiento. Si nosotros no cubrimos todo ese ciclo de vida, esa plática se perdió. O sea, todo ese esfuerzo que hacemos en la producción de ese concreto para que sea durable, si no lo cuidamos en la construcción, ese esfuerzo no valió la pena, o sea, esa cadena se rompe. Entonces el llamado a la industria de la construcción es, seamos responsables desde la especificación, desde la producción para los que producimos, la colocación y el mantenimiento, para poder tener esas estructuras sostenibles y durables. Hay otro concreto que es el concreto de alta resistencia, que hoy en Argos decimos que un concreto de alta resistencia es 7.000, pero hoy es 7.000. Dentro de 2 años será 10.000, dentro de 3 años 20.000. Esa resistencia promedio en el mundo va cambiando. Entonces, para nosotros puede que dentro de 5 años una resistencia de 7.000 no sea alta resistencia, sino que sea la resistencia común. Hoy les voy a mostrar qué tan sostenible es este concreto, porque si con base en lo que yo les acabé de decir, un concreto de mayor resistencia tiene más cemento y el cemento es el causante de las producciones de CO2, uno diría, ¿será que es más sostenible un concreto de 3.000 o un concreto de 12.000? ¿Qué es más sostenible? Si solo miramos la producción. Si solo miramos la producción y no miramos el sistema, el ciclo de vida y cómo trabaja este concreto, uno diría que el más sostenible es el de 3.000 PSI. Pero si evaluamos todo el proceso, vamos a ver si cambiamos de opinión. Este es un ejemplo que lo tomé de un asesor y conferencista nuestro en muchas ocasiones, brasilero, que se llama Paulo Helene. Es un brasilero, es diseñador estructural y tiene, digamos que muchas investigaciones alrededor de concreto, no solo en Brasil, sino en otras partes del mundo. Él, digamos que estuvo participando en el diseño estructural de la E-Tower. La E-Tower está en Sao Paulo, es uno de los rascacielos de Sao Paulo, que tiene estas características, es 42 pisos, tiene helipuerto, bueno, es un edificio, digamos que de muy buena especificación y es un rascacielos. ¿Cuál fue la propuesta? Este edificio estaba diseñado en un concreto de 40 megapascales, con unas secciones de columna de 1,90 centímetros. Pero este ingeniero
propuso subir la resistencia de las columnas y evaluar la estructura. Y digamos que no solo tuvo ahorros en la sección, porque digamos que con el concreto de 40 tenía una sección de columna de 100 por 90, y ahora con el concreto de 80 tiene una sección de 60 por 70. Entonces ahí tiene un ahorro gigante en la sección, ¿cierto? Y ese ahorro en la sección quiere decir que por metro cúbico, si yo hubiera comparado los concretos, dice, no, usted está loca. Usted está loca, esto es más caro, es menos sostenible, usted está usando más cemento en ese concreto, pero si nosotros evaluamos el todo, el sistema, la estructura, el edificio, tenemos muy buenos beneficios. Estas pues son las columnas que tenemos al final. Este es el concreto, finalmente fue un concreto de color integral en Sao Paulo. Este es el ahorro en las columnas, que es ahorro en las secciones, pero no solo es ahorro en el concreto, sino es ganancia de espacio. Y estos fueron los números finales. Los números finales en la economía en recursos naturales, evaluado como un sistema, no como un material, no nos quedemos en la producción, no nos quedemos en el costo, sino evaluado como el sistema completo. Tuvimos 70% menos de arena, 70% menos de grava, 53% menos de concreto, 53% menos de agua, 20% menos de cemento y 31% menos de área de formaleta utilizada. En términos, digamos que en otros términos también tuvimos 25% más de reaprovechamiento del monte, 45% menos de acero, 10 veces más vida útil y el desencofrado se hacía en el menor tiempo, porque estos concretos tienen una menor relación agua-cemento. Entonces, al tener esa menor relación agua-cemento, mi curva de evolución de resistencia se acelera, entonces yo puedo utilizar la formaleta, digamos que una forma más ágil. Entonces, digamos que en concretos de alta resistencia, si a mí un constructor me llega y me dice, ¿yo para qué lo voy a usar? El metro cúbico claramente no es sostenible, ¿cierto? Económicamente no es sostenible, pero cuando yo evalúo todo el sistema y me voy mucho más allá de la producción, mucho más allá del metro cúbico de material, digamos que ya podemos encontrar beneficios tangibles y sostenibles usando un concreto de este tipo. Este es otro concreto que está en desarrollo, no lo hemos lanzado, pero ya lo estamos utilizando en diferentes, digamos que, proyectos piloto, y es llamado Ultra High Performance Concrete. Este Ultra High Performance es un concreto de alto desempeño diferente a lo que hoy tenemos. Es un concreto fluido que no utiliza agregado grueso y que tiene unas muy buenas prestaciones. No se ve nada. Básicamente, este concreto ofrece resistencias mucho mayores a los de concretos de altas resistencias. Y eso me da mucha facilidad. Pero adicional a concretos mayores, sabemos que el concreto tiene una propiedad fundamental. El concreto es muy resistente ¿a qué? ¿A la qué? Ay, no escucho. Duro, a la compresión. El concreto convencional es muy resistente a los esfuerzos de compresión, pero no es tan resistente a los esfuerzos de tracción. Entonces, cuando yo someto un concreto a una flexión, el concreto que no está reforzado, pues la resistencia puede ser a flexión el 30% menos. Pero este concreto cumple las dos propiedades. O sea, es altamente resistente a compresión y altamente resistente a flexión. Eso quiere decir que si yo ya tengo un material que me resiste a la flexión, ¿puedo reemplazar el acero de refuerzo? En muchos casos sí. Entonces estoy usando menos material. Además, como este concreto tiene alto desempeño y me ofrece grandes resistencias a compresión también y a flexión, entonces quiere decir que puedo hacer incluso elementos muy esbeltos, muy esbeltos. O sea, con este concreto yo puedo hacer cosas como estas. Esta es la fachada del estadio Jean Bonnet en París y se hizo con concreto de ultra alto desempeño.
Entonces, cuando nosotros en un diseño estructural utilizamos un material con ciertas prestaciones a compresión y a flexión, pero ese material cambia, digamos que evoluciona, yo ya puedo cambiar mi diseño. Sí, ya, que ya se terminó el tiempo. 2 minutos más. Entonces yo ya puedo cambiar mi diseño y puedo evolucionar en las estructuras. Entonces ya no nos tenemos que imaginar una estructura de un puente muy robusta de 50 centímetros de viga o demás, sino que yo ya puedo utilizar elementos mucho más esbeltos y resistentes y lograr elementos como este. Son elementos de fachada, pero esa fachada es estructural. Hay otros concretos que están en desarrollo, que son el concreto liviano y concreto con agregado reciclado. ¿Qué me aporta el concreto liviano? El concreto liviano es un concreto que aporta el tema del diseño estructural, que me aporta la estructura, pero que no pesa tanto. Entonces, cuando yo tengo una repotenciación o tengo losas que vaciar de piso y demás, puedo usar estos concretos y ahorrarme en la fundación, en la estructura y en todo lo que concierne, digamos que al peso mismo de la estructura. Y finalmente tenemos concreto con agregado reciclado, que también está en desarrollo, está en una puerta ya muy avanzada, que reducen el consumo de materia prima no renovable. Nosotros hoy, yo creo que la mayoría de constructores, y aquí hay constructores, sabemos el problema que tenemos hoy en encontrar agregados de buena calidad y cada vez los problemas ambientales que estamos teniendo por la explotación de estos agregados. O sea, yo voy manejando, cuando veo una cantera, la verdad me da tristeza ver esa mancha o esa cicatriz en el paisaje que tenemos. Entonces estos agregados, este concreto con agregados reciclados me ayuda a disminuir esa explotación en las canteras y me aporta también a la durabilidad de la estructura, porque adicional a esto ayudan pues como a la durabilidad. Entonces, para concluir, yo sé que el cemento y el concreto es un material gris, pero que si evaluamos todas las cosas que yo les dije aquí, puede llegar a verse muy, muy verde. Muchas gracias.